Welcome, amigos de Planeta NBA. Bienvenidos a este programa que tan en vilo nos tiene y que tanto aprendemos sobre la historia de la liga que tanto nos gusta. Hoy, además, contamos con gente que tiene su propio podcast, que además ya son conocidos en el mundillo de la historia de la NBA, etcétera, etcétera. Y hoy contamos ni más ni menos con la gente de Era Baloncesto. Por un lado tenemos, estáis viendo ahora en pantalla, a nuestro amigo Manuel. Bienvenido, Manuel. Buenas, Tony. Un placer estar aquí contigo. Y también nos acompaña el otro componente de Ebra Baloncesto, José Manuel. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas, encantadísimo de estar aquí contigo. Pues yo también, encantado de teneros a vosotros aquí. Y lo primero es, Manuel, que vamos a explicarle a la gente de qué vamos a hablar, ¿no? Explícanos un poco de qué vamos a hablar. Sí, bueno, vamos a hablar de el séptimo partido de las finales de 1962 entre Boston Celtics y Lakers. Y bueno, un poco la razón de eso es para ver cómo la suerte influye, tanto en la vida como en el baloncesto, y es un tiro que pudo cortar una racha de 8 títulos consecutivos que consiguieron los Celtics entre el año 59 y el año 66. Y bueno, pudo cambiar la historia de la década, o quizá no, porque a lo mejor los Celtics se hubieran rehecho, pero bueno, eso nunca se sabe. Y bueno, también para ver que esos tiros decisivos es algo inherente a la liga, ¿no? A la historia de la liga. Han existido desde hace muchas décadas. Vamos a hablar de este y bueno, seguirán existiendo. Sí, vamos, este es un partido que, para que nos hagamos una idea, a nivel popular, o al menos en los Estados Unidos, se le conoce como The Frank Selby Game. O sea que ahora veremos por qué, pero es un partido histórico y ahora explicaremos un poco los motivos. Sí, merece la pena conocer algo sobre esta historia. Como veis, como la gente que nos escucha, hoy hemos hecho un primer programa hablando de la historia de la regla de la defensa en zona. El segundo programa era sobre el desembarco de europeos en la NBA. Hoy ya es heavy metal. Hoy ya vamos un programita hardcore, ni más ni menos de 1962 del séptimo partido. Lo primero es que me expliquéis por qué hablamos de este partido y que me pongáis un poco en antecedentes. A ver, contadme. Sí, a ver, los Celtics habían ganado 4 títulos. En 1957 ganaron 4-3 a los San Luis Hawks, que ahora son los Atlanta Hawks, en otro séptimo partido durísimo con doble prórroga. En el 58 habían perdido contra los San Luis Hawks 4-2, con Bill Russell perdiéndose 2 partidos en esas finales, y luego ya ganaron en el 59 a Minneapolis Lakers, justo seguían en Minneapolis, luego se cambiaron a Los Ángeles, y en el 60 y en el 61 ganaron a San Luis Hawks 4-3, 4-1. Los Hawks ya no jugarían más finales hasta esta temporada que estamos, la 2019-2020, que podrían jugarlas. Y los enfrentamientos entre Celtics y Lakers pues han sido numerosos, ¿no? Empezaron en ese año 59 y han jugado finales durante los 60, durante los 80 y las últimas en 2009-2010, ¿no? Sí, bueno, decir que los Lakers no ganaron por primera vez a los Celtics en una final hasta el 85, nada menos, o sea que sufrieron lo suyo ante los de verde. Exacto. De hecho, bueno, para que veamos que el baloncesto en los 60 no era lo que es ahora, los Celtics en esa época gloriosa de 11 títulos en 13 años tuvieron una media de 8.000 espectadores, ¿no? Es decir, de manera regular 5.000 asientos se quedaban vacíos, para que veamos cómo ha evolucionado esto. Pues si os parece, lo que podemos hacer es ya que me empecéis a poner en contexto y que empecemos hablando de esa temporada regular, de cómo fue, etcétera, etcétera. Contándonos un poco, vamos a hacer un repaso por toda la temporada y empezamos por la temporada regular y me contáis un poco cómo fue ese año la NBA. Sí, este año decir que los Celtics se habían presentado, vamos, a este curso 61-62 con bastantes dudas. Ya no contaban con Bill Sharman, que era una de sus estrellas, que se retiró ese verano del 61, y Bob Cousy, que bueno, el base mítico histórico, pues estaba claramente en una línea descendente de su carrera. Y además, pues Sam Jones, que vamos, otro super crack de los Celtics, en ese momento era cuando empezaba su primera temporada como titular de pleno derecho, después de haber estado unas cuantas como sexto hombre. Así que, vamos, por lo que hemos indagado, se puede decir que no eran por primera vez en años los claros favoritos al anillo.
Eso sonó así. Bueno, fueron el mejor equipo de la temporada regular con 60 victorias y lideraron evidentemente la división este. Sí, con un Russell que, según él mismo ha dicho en muchas ocasiones, en esta temporada cargó con más responsabilidades, tanto defensivas como ofensivas, que nunca en su carrera, vamos, y decir que de hecho nunca anotó más de lo que hizo en este curso 61-62. Sí, de hecho, los segundos fueron los Lakers, 54 victorias, lideraron la división oeste, se llamaban así entonces, división este y división oeste, y se jugaban 80 partidos, había solo 9 franquicias. Entre ellos, en temporada regular, el resultado había sido de 6 victorias para Celtics y 3 para Lakers. Ese año, por decir cosas destacadas, fue el año que Wilt Chamberlain anotó 100 puntos y tuvo unas medias de algo más de 50 puntos, casi 26 rebotes, jugando más de 48 minutos de media por el tema de las prórrogas y jugó los 80 partidos, espectacular. También fue la temporada de Oscar Robertson en la que acabó promediando triple-doble, promedió casi 31 puntos, más de 11 asistencias, más de 10 rebotes. Y lo que pasó, que luego ha sido Russell Westbrook recientemente quien ha igualado la hazaña. Mención especial para el Jim Baylor, ¿no? De Lakers, que solamente jugó 48 partidos, los 42 primeros, y luego ya jugó 3 en enero, otros 2 en febrero y 1 en marzo, por el tema de que le metieron en la reserva, el ejército. Y bueno, con todo eso hizo una temporada tremenda, 38 puntos, 19 rebotes, 5 asistencias en 44 minutos. La verdad que espectacular. Y no obstante, a pesar de esos tres, pues el MVP fue Bill Russell, que en esa ocasión hasta los 80 lo votaban los jugadores. Sí, hizo unas medias, vamos, con todo esto que has explicado tú, Manuel, pero bueno, Bill Russell se fue a casi 19 puntos, casi 24 rebotes, más de 4 asistencias, pero vamos, es curioso, ¿no? Ya sería tema para tratarlo en exclusiva las actuaciones que hubo esta temporada y cómo se terminó llevando el MVP Bill Russell, que es cuando menos, vamos, debatible. Sí. Precisamente eso, que sepa la gente, vamos a aprovechar y vamos a generar un poquito de hype. Tenemos como uno de los temas que abordaremos próximamente es, precisamente vosotros vais a contextualizar un poco todas esas estadísticas de los años 60 o anteriores para esas barbaridades de los 100 puntos de Chamberlain, etcétera, etcétera. Un poco para que nos expliquéis por qué pasaban esas cosas y por qué se tenían esas estadísticas en esa época. Así es, haremos el programa y ahí explicaremos un poco el ritmo de juego, sobre todo que hacía que hubiera muchas más posesiones y sobre todo había más fallos en los porcentajes y eso también ayudaba a los rebotes, pero bueno, también hay que explicar que lo hacían pues los elegidos para la gloria. Pues hemos hecho un repaso de la temporada regular y nos habéis explicado cómo ha ido, cuántos equipos había, cómo se repartía, que no eran conferencias, sino divisiones, y nos habéis aportado algo de estadística y nos habéis dicho quién es el MVP. Yo creo que es momento ya de pasar a playoff y que nos contéis un poco en esas primeras series de playoff cómo fue la cosa y eso, que nos expliquéis. Sí, Celtics y Lakers pasaban directamente a finales de conferencia y los Celtics le ganaron una serie muy reñida en ese final de conferencia a los Philadelphia Warriors, los mismos Warriors que ahora están en San Francisco, en la bahía de Oakland. Y nada, ahí estaba Will Chamberlain y en ese séptimo partido muy igualado ganó Boston 109-107 con 28 puntos, 12 de 29 en tiros de campo de Sam Jones, que era un jugador, un escolta negro que siempre aparecía en ese tipo de encuentros y de hecho los Warriors consiguieron igualar el partido a pocos segundos del final, a 107, con un mate con falta incluida de Will Chamberlain por encima de Russell, anotó el adicional, eso es raro porque era un jepeto en los tiros libres, y la canasta final la metió Sam Jones, porque bueno, pues era lo suyo, era un jugador que ha hecho eso muchas veces y un tiro por encima de Will Chamberlain a falta de un segundo, algo habitual, como hemos dicho, en esos Celtics. Y luego hubo polémica, ¿no, José Manuel? Sí, los Warriors protestaron mucho a los árbitros, argumentando que el cronómetro del Boston Garden pues había tardado demasiado en pararse tras la canasta de Jones y bueno, que dejaron un segundo en vez de al menos 3, que era lo que ellos reclamaban.
Esto también era algo común en el Garden, por lo visto, en aquella época. Aún así, vamos, el saque desde medio campo posterior tras tiempo muerto, que buscaba Wilt bajo el aro, faltando un segundo lo interceptó Russell y la serie se fue para Boston. Decir que Red Auerbach, que era entonces el entrenador, preguntaron al final del partido, he leído sobre el tema del cronómetro y vino a decir algo así como que bueno, que eso era, que él solo hablaba de baloncesto y que la técnica, a él no le, las cosas técnicas a él no le competían, ¿no? Sí, muy del maestro Muy del Auerbach. maestro. Sí, y nada, y Lakers ganaron 4-2 a los Pistons, llegaron a ir 3-0, con lo cual, bueno, y Jerry West y el Jim Baylor promediando 31 y 36 puntos respectivamente. La verdad que nada, llegaban ambos equipos a las finales, Tony. Bueno, me sorprende primero que las polémicas arbitrales siempre han estado presentes. Sí. Siempre han estado presentes. Curiosamente también, aquí me voy a tirar a la piscina, pero con esos Celtics, con siempre los Boston Celtics, se ha hablado que en esa época, a ver, no me voy a meter porque lo sabéis vosotros mejor que yo, pero bueno, problemas de arbitrajes dentro de estos programas, dentro de esta historia de la NBA que vamos contando aquí en Planeta NBA, abordamos diferentes cambios de reglamento porque había problemas incluso arbitrales. Lo hablamos el otro día en la defensa en zona, que depende de dónde eran los árbitros, se pitaba de una manera o de otra. O sea, los árbitros de una división o de una parte de Estados Unidos estaban más acostumbrados a pitar de una manera y los árbitros de otra parte de Estados Unidos estaban más acostumbrados a pitar de otra. No sé si vosotros esto lo tenéis controlado. Sí, evidentemente, Tony, y vamos a hacer otro programa contigo de George Mikan. Estamos hablando de una época donde los equipos tenían un entrenador, que era el que se encargaba de todo. Para que te hagas una idea, Red Auerbach le pegó un puñetazo al dueño de los Hawks, ¿vale? O sea, estamos hablando de una época en la que pasaban esas cosas. De hecho, Red Auerbach era famoso porque cuando el partido estaba ganado se encendía un puro en el campo. Entonces el público lo odiaba. De hecho, dicen que el relevo de la persona más odiada en la liga de Auerbach lo cogió Will Chamberlain. Y evidentemente un equipo que gana 8 títulos seguidos y 11 en 13 años, pues tiene que haber polémicas, ¿no? Y seguro que hubo decisiones. Y lo que tú dices, no era una liga con tanto dinero como para que los árbitros pues fueran ni tan profesionales ni que pudieran estar no sometidos a presiones, pues seguro que uno de los dos árbitros era de una zona cercana, que era más casero, la cancha estaba más cerca, había mucha más cera. Bueno, eso, el tema cuando hay una competición, yo creo que la polémica está servida y seguro que hubo errores o incluso, bueno, ha habido polémicas con árbitros que han descubierto que, bueno, se han dejado comprar, ¿no? O por lo menos han amañado algún partido y, bueno, es la historia de la liga también. Pues hablando de polémicas, yo creo que ya es momento de abordar el grueso, de meternos ya en el fregado de estas finales y a continuación que nos expliquéis ese séptimo partido porque lo hemos abordado hoy. Contadme. Sí, se presentaban la verdad que muy igualadas, ¿no? Porque claro, los Lakers habían hecho un peor récord en temporada regular, pero ya iban a contar con el Jim Baylor en toda la serie. Sí, que ya hemos comentado que Baylor ni siquiera entrenó con el equipo durante toda la temporada, cuando antes ha comentado Manuel el tema de las estadísticas, y aquí consiguió un pase especial de la US Army, que era algo muy poco habitual y mucho menos para un soldado de raza negra, pero que consiguió con eso el poder jugar las finales completas, que estuvo dudoso hasta el último momento. Y dentro de esta igualdad entre Lakers y Celtics, el principal problema que había era que los Lakers no tenían un pívot de calidad para enfrentarse a un titán como era Bill Russell. Y bueno, así se presentaba la primera final de la historia que enfrentaba realmente a dos equipos de costas diferentes, porque ninguna franquicia que realmente jugara en la costa oeste había disputado la final de la NBA hasta entonces, así que eso sí que era una novedad en la liga. Sí, aparte el Jim Baylor, aunque era un ala pivot, era el mejor reboteador del equipo y por eso era tan importante de cara a enfrentarse con Russell, ¿no? Los Celtics se impusieron el primer partido en Boston, pero los Lakers fueron capaces de ganar los dos siguientes. De hecho, en el tercer partido, con empate en el marcador, Sam Jones saca de medio campo
e intentó pasarle el balón a Bob Cousy, pero Jerry West robó el balón a 4 segundos del final y anotó la bandeja para ganar de 2 con el crono a 0. Esas imágenes las vamos, las vamos a mostrar, e incluso llegaron a ir luego 3-2 los Lakers con ese quinto encuentro 126-121 para adelantar a Lakers, en la que el amigo Elgin Baylor hizo 61 puntos y 22 rebotes, con 22 de 46 en tiros de campo. Es el récord de anotación de unas finales hasta hoy, y en playoffs se lo quitó Jordan, pero con una prórroga, no, con doble prórroga, creo, en el año 86 contra Celtics. Sí, este partido decir que hizo ponerse en pie al Boston Garden al final del encuentro, pese a que su equipo perdió, y cuenta el Jim Baylor en su biografía que no sabía por qué, que tuvo que decirle un periodista que Elgin, has metido 61 puntos, y que no sabía ni los puntos que había metido, y claro, él solo había visto que habían ganado, pero que tenía al público del equipo rival y nada menos que del máximo rival ahí en el Boston Garden, pues puesto en pie vamos, porque había sido una actuación, debió ser, vamos, espectacular. Imagínate para meter 61. Y bueno, en el sexto choque, y como era de esperar, pues evidentemente los Celtics iban a salir con el cuchillo entre los dientes. Sam Jones, 35 puntos, 17 de 27 en tiros de campo, y Bill Russell, pues con un triple doble, ¿no? 19 puntos, 24 rebotes, 10 asistencias, y bueno, respondieron como siempre, ¿no? Sí, este era el encuentro que tenían que haber ganado los Lakers. A ver, tenemos que decir que llegaron a estar hasta 17 puntos arriba jugando en casa, pero bueno, lo dejaron escapar al final ahí el saber gestionar esos minutos, pues los Celtics debían ser unos maestros absolutos y se lo terminaron llevando, pero bueno, lo tuvieron ahí, y si hubiera pasado esto, pues no hubiéramos llegado al séptimo partido que vamos a comentar ahora. 3-3, 3-3, como dicen, las espadas en todo lo alto, y llegamos al séptimo partido en casa de... En casa de los Celtics, porque como habían conseguido el mejor récord en temporada regular, y bueno, esto es mítico porque los Celtics en casa eran un seguro de vida y lo fueron hasta bien entrados los 80. Y se juega el 18 de abril de 1962. Asistieron casi 14.000 espectadores, el campo lleno, en el mítico Boston Garden. Y bueno, Boston dominaba ya el descanso 53-47, a pesar del 1 de 10 en tiros de campo de Sam Jones, pero los Lakers al final del tercer cuarto ya habían igualado el marcador, y con 7 puntos consecutivos de Jerry West para ayudar a su equipo. Y en el último cuarto los Celtics se pusieron otra vez 6 arriba, otra vez empataron a 88. Tom Heinsohn, que era un alero muy bueno, había llegado a la liga el mismo año que Russell, en la temporada 56-57, eliminado por faltas en este cuarto, y era el alero fuerte que tenían para defender al Jim Baylor. Pero es que estaba eliminado él y Tom Sanders y Jim Loskotuf, que aunque era más marginal ya estaban eliminados, con lo cual imagínate lo que era defender a Baylor. De hecho, en este partido tiró 21 tiros libres, acabó con 41 puntos, 22 rebotes el amigo. Y bueno, Boston volvió a coger ventaja 96-91, pero los Lakers igualaron a 100 con el amigo Selby, ¿no, José Manuel? Sí, ahí hizo 2 robos consecutivos y que dieron lugar a 2 canastas. Y con eso empataron a 100. Y vamos, mencionamos esto porque como ahora vamos a contar lo que viene Eso después, es. Frank Selby, gracias a él, fue por lo que llegamos a ese punto de empate a 100 y 18 segundos para terminar el Exacto. partido. De hecho, fueron sus 2 únicas canastas en el partido. Y bueno, con 18 segundos para el final y posesión para Celtics, la jugada terminó en rebote de Rudy LaRusso de los Lakers tras un gancho fallado por Frank Ramsey. Raro que no se la jugase Sam Jones, ¿no? Pero bueno, tiempo muerto de Lakers con 5 segundos por jugar. Y aquí viene, pues, por lo que hemos hecho esto, que es la jugada que pudo decidir todo. Y insistimos, no solo este título, sino cortar una racha y quién sabe, ¿no? Lo que hubiera pasado. Pero bueno, sacó de banda Frank Selby desde su medio campo, pasado el medio campo. Le estaba molestando Bob Cousy de Celtics, el base de los Celtics. Este balón fue a Hot Rod Hadley,
quien no vio claro el pase ni a Baylor ni a West, ¿no? Que eran la primera y la segunda opción, así dicho en el tiempo muerto, pero sí vio de nuevo a Selby, que estaba solo en el lado izquierdo del ataque para tirar de 3-4 metros, casi en la línea de fondo. Y Cusi, que estaba defendiendo, como hemos dicho, el pase, se despistó, se giró y había dejado solo en la esquina. Fue como una exhalación a molestar y Selby, que era un buen tirador de media distancia y esa era muy buena posición para él, lanzó y falló. Sí, decir que Selby, que quizá no es un jugador muy, bueno, seguro que no es un jugador muy conocido ni ha pasado a la historia más que por este partido el pobre hombre, había sido un súper cañonero universitario, llegó a anotar 100 puntos en un encuentro jugando para la Universidad de Furman, o sea que no estamos hablando de un cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, no era ni mucho menos una estrella en la NBA, pero ya hemos dicho que había sido decisivo para que los Lakers llegaran empatados a este momento y era alguien que sabían que en los momentos importantes se podía contar con él. Y de hecho lo cuenta también el Jim Baylor en su biografía, que sabe que si hubiera estado en otro equipo en vez de en los Lakers, seguramente hubiera sido alguien de 25 puntos por partido sin problemas. Decir también que Elgin Baylor, una vez que falló Selby, tuvo la posibilidad del rebote ofensivo, ya que le había ganado la posición a Russell bajo el aro. Ya ha comentado antes Manuel que Baylor era una fiera yendo al rebote, a pesar de que no era pivot. Pero bueno, dice que no se atrevió, él mismo ha contado que contó que no se atrevió a palmear, pensando que primero que el tiro de Selby iba a terminar entrando, porque hace ahí un poco la corbata y también que claro, que podía enseñarle el goaltending, es decir, que tocar el balón antes de que saliera del cilindro imaginario vertical del aro. Y más que nada porque él también dice que estaba desequilibrado por un empujón por la espalda que le había dado Bill Russell. Entonces, bueno, entre que dudó, no tocó, el timing de salto, pues claro, ahí le ganó Russell, hace un salto espectacular y se terminó quedando con el balón, pero bueno, ya vemos aquí la cantidad de cosas que pasaron en un segundo que podían haber decidido este partido y que por eso nos encanta esta anécdota. Sí, la verdad que sí. Bueno, Russell selló el rebote, 40 cogió en ese partido, que Sí, es José Manuel el máximo, ¿no? el máximo de la historia en las finales y vamos, ya hablaremos de ello con el tema de las estadísticas. Sí. No creo que este récord se bata. No, yo creo que tampoco. Y luego lo del empujón, por lo que se ven las imágenes, pues fue fruto de la imaginación de Baylor, ¿no? Porque realmente a nadie le tocó. Sí es cierto que Baylor es un poco el precursor de estos jugadores como el Dr. J. Jordan, porque realmente tienen unos muelles importantes. Y bueno, hay que decir que Cusi toca el brazo de Selby y realmente le molesta mucho. Hay que decir que lo toca parece después del tiro, pero claro, si tú estás tirando y vienes, ves a un jugador que viene y que te va a comer y realmente luego te arrasa el brazo, yo creo que es falta, pero que a lo mejor es de esas que no se pitan en playoff, ¿no? Tú eso, Manuel, a Selvin no se lo dices a la Sí. cara No, porque él sigue señalando que fue clave para su fallo y está vivo todavía Frank Selby y yo creo que te daría con la garrota si le no, a dices ver, que falló sin nada no, que le siendo impidiese anotar. justos, yo viéndolo ahora, yo creo que había que haber pitado falta, porque realmente se lleva los dos, o sea, se lleva el brazo por delante, se ve claro, pero bueno, y Claro. de Russell también, ¿no? Sí, claro, con todo esto el partido queda empatado. Claro, Ujú. Russell se queda con el balón y es apretado contra el pecho tras capturar ese rebote tan importante. Y cuando ya el reloj marcó el final de estos 48 minutos iniciales, se quedó ahí, puso rodilla en tierra, como dando gracias por la suerte que habían tenido. Sujetó el balón sin querer soltarlo durante unos 25 segundos en esa posición hasta que se levantó y fue ahí lentamente hacia el banquillo donde se sentó, agachó la cabeza y también lo podemos ver en Sí, los vídeos que hay en YouTube, le pusieron una jarra de agua helada sobre el cuello porque estaba, vamos, exhausto. sí, ya hemos hablado que antes las condiciones de entrenamiento y de viaje no eran lo mismo y realmente los jugadores jugaban muchos minutos y a un ritmo altísimo. En la prórroga, los Celtics se llevaron el partido porque ganaron 17 con 5 puntos de Sam Jones. Sí, sí, cuatro del gran Russell y bueno, a Baylor, que imparable, ya lo has comentado tú, Manuel, que casi echa la mitad del equipo de los Celtics, lo terminó marcando el gran Jim Guarila.
que solo había jugado hasta entonces 2 minutos en la serie, pero bueno, que ante la falta de efectivos de Boston en la posición de alero, pues tuvo que estar ahí, pero también lo cuenta el propio Baylor, no supo aprovechar ese mismatch, claro, esa ventaja que tenía sobre él y nada, es victoria para los Celtics. Sí, la verdad lo que decimos, ¿no? Si entra el tiro de Selby, pues hubieran ganado y, oye, a lo mejor los Celtics les daba más moral y cogían más fuerza o los Lakers perdían, no iba a decir que tuvieran miedo, ¿no? Pero el decir, oye, podemos con estos. Sí, yo creo vamos, fundamental ahí porque vamos, los Lakers lo tenían todo para ser el equipo del futuro. Y si hubieran ganado este título, bueno, quién sabe lo que hubiera podido pasar, porque el hecho es que tenía una plantilla muy joven, poco más de 25 años de media y no llegaba a 26 el quinteto titular tipo, que en este caso era lo más importante porque jugaban muchísimos minutos. Tenían dos superestrellas, vamos, indiscutibles como Baylor y West, estaban dirigidos por un entrenador también joven, pero ya muy respetado por aquel entonces en la NBA, como era Frank Shaws, y habían elegido en el draft del 62, que, bueno, que ya sabemos por lo que hemos contado que se celebraba antes de las finales, hasta bastante entrada la década de los 70, pues habían seleccionado un pívot más que prometedor, un Leroy Ellis de St. John's, que luego no pasó de ser clase media de la liga, pero que entonces se pensaba que podía ser un buen antídoto para el efecto Russell. Y bueno, por el contrario, los Celtics eran algo más veteranos, no mucho más, pero lo eran, y tenían a un Cusi ya de 33 años que se le veía cerca de retirarse y que se creía que iba a dejar un agujero importante en la posición de base que podía provocar seguro pues un bajón en el rendimiento del equipo de Boston. Así que bueno, pues una etapa ahí que podía haber sido de transición. De hecho, Fred Shaws declaró que no había aún nadie en el horizonte que pudiera contrarrestar lo que Bill Russell era capaz de hacerte y que él, bueno, lo había intentado en esta final poniendo sobre él dos pivots bastante mediocres. Ya hemos dicho que será el punto negro que tenían ahí los Lakers, como eran Jim Krebs y Ray Felix, con la esperanza de que entre los dos sumaran lo que un pivot bueno, pero no funcionó. Entre ambos 10 puntos y 14 rebotes y bastante flojo. Y bueno, Shaws dijo que los Celtics serían fuertes hasta que Russell lo dejara. Y bueno, Russell de hecho se llevó el MVP de estas finales, que era la tercera vez en su carrera, y dijo que no estaba tan seguro, que bueno, había anotado 30 puntos, capturado 40 rebotes en este último partido sin parar de correr, de pasar, de bloquear. Es un espectáculo lo que hizo en este encuentro. Y dijo bueno, que este título significó para él más que ningún otro y que esos Lakers le habían hecho pensar que las cosas iban a ser bastante complicadas a partir de entonces, pero bueno, la historia, la verdad, es que fue otra. Sí. Estoy absolutamente alucinando. Claro, la gente no me ha visto, pero yo estaba. Pues supongo que como estarán todos los espectadores. O sea, la gente estará diciendo, madre mía, el nivel de conocimiento que nos están dejando hoy Manuel y José Manuel. Pero yo, que veo, que sé el guión que tenéis, hace rato que os habéis salido ya del guión, que estáis empezando a hablar de conocimientos vuestros y de cosas que sabéis. Y de verdad que estoy boquiabierto del nivel y de la cantidad de información que nos habéis dado tan solo para hablar de un partido. Así que yo ya llega el punto de poner punto y final al programa. Os quiero agradecer a los dos. Bueno, os quiero felicitar por el nivelazo de historia de baloncesto, de historia de NBA que tenéis los dos. Bueno, y agradeceros que os hayáis pasado hoy por aquí, por el programa, a contarnos este séptimo partido y todo el preámbulo a él de las finales del 62. Muchísimas gracias, José Manuel, y muchísimas gracias, Manuel. Un Muchas gracias placer, a ti. Tony. Ojalá que toda esta aventura, que sabemos que le estás poniendo mucho empeño y que hay mucha gente involucrada, salga bien. Y bueno, la idea es que entre todos demos a conocer, ¿no? Los que hablamos de baloncesto viejuno, que despertemos interés. Y bueno, vosotros que también tenéis secciones de baloncesto moderno, del baloncesto actual que nos encanta, pues intentar entre todos ayudar este canal para, bueno, que la gente cuando quiera recurrir o quiera saber cosas, por lo menos tenga una fuente de información y, bueno, lo hemos intentado hacer un poco divertido y ojalá que lo hayamos conseguido.
Sí, señor. Pues os recordamos que sois Era Baloncesto, que el que quiera saber más de historia de la NBA os puede seguir en iVoox. ¿En algún sitio más o estáis en un principio en iVoox? En iVoox, luego en Twitter estamos en @erabaloncesto, tenemos el blog, pero vamos, escuchando los audios, ahí damos luego todos los enlaces y es la fuente principal que usamos, ¿no? Luego en el blog pues enlazamos partidos en YouTube y eso, pero si nos siguen en iVoox se van a enterar de todo. Perfecto, pues nosotros ponemos punto y final, que vamos justísimos de tiempos, que no se mueva nadie de aquí, que ya mismo empieza el Planeta Teams de hoy. Así que muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, José Manuel, gracias, Era Baloncesto. No olvidéis que el baloncesto no para en Planeta NBA. Esto es todo por hoy y nos vemos ya en el Planeta Teams.